Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar la cátedra del día de hoy. Ya vimos lo que fue los aspectos evolutivos sobre en la materia agraria. Hoy vamos a entrar a conocer lo que es ya el origen del derecho agrario. ¿Cuáles fueron sus consecuencias que motivaron al desarrollo y evolución de la norma agraria? Las escuelas Toscana y la escuela de Nápoles que se desarrollaron en Italia, ¿qué estudió cada una de ellas? Que lo vamos a ver a continuación. Bueno, el origen del derecho agrario surge a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX por la influencia de factores económicos, sociales, jurídicos, ideológicos, culturales. Estos son conceptos que motivaron a, al surgimiento del derecho agrario. A continuación vamos a ver aspectos que también los motivaron, por ejemplo, el capitalismo, el aspecto socialista y otros aspectos que los vamos a analizar desde un punto de vista más actualizado. En Italia se desarrollaron estos aspectos económicos, sociales, jurídicos, ideológicos y se extiende geográficamente a Europa, en países como en Francia, España y Portugal, alcanzando países de Iberoamérica. Una vez que estos factores políticos, sociales, jurídicos, culturales, estén acordes con el sistema jurídico en torno al tema agrario, surge de forma inmediata el derecho agrario. Consecuencias, causas que dieron origen al derecho agrario: sociales, económicos, políticos, culturales, desarrollándose fundamentalmente en Italia, en otros países de Europa, España, Francia. Bueno, es una rama relativamente moderna dentro del mundo del derecho. Citamos que la agricultura lleva más de 10.000 años acompañando al hombre y las disputas y las negociaciones por los temas agrarios son tan antiguas como la vida misma. Cuando nosotros veníamos desarrollando la temática de los aspectos históricos de la evolución agraria, nos dimos cuenta que ha sido una lucha constante con respecto a la tierra. En la Italia del siglo XIX podemos encontrar las primeras manifestaciones sobre el derecho agrario. 1. Los partidarios del derecho civil, fíjense pues, es decir, en otras palabras, el derecho civil, de él se derivaba el derecho laboral, el derecho agrario, derecho mercantil y otros, la mayor parte de los derechos, o sea, el derecho napoleónico, el Código de Bustamante.
Los partidarios del derecho civil comienzan a interesarse por las normativas agrarias y a realizar estudios en profundidad. Estos pioneros de esta codificación agraria fueron conocidas y diferenciadas como la escuela toscana y la escuela napoleónica. ¿Qué era lo que estudiaba? ¿Qué era lo que se dedicaba el estudio de la escuela toscana? Se dedicaba específicamente al estudio del derecho agrario. Y la escuela napoleónica, la escuela de Nápoles, se dedicaba al estudio del derecho civil. Esta escuela toscana dedicada específicamente al derecho agrario, que en 1922 hizo una publicación con el título Diritto Agrario, que en italiano significa derecho agrario. Luego tenemos la escuela de Nápoles. Entonces, la escuela toscana estudiaba el derecho agrario y la escuela de Nápoles se dedicaba exclusivamente al derecho civil. Algunos pensadores sostienen que el derecho agrario proviene de la Francia del siglo XVIII. Esto es lo que dicen algunos investigadores en materia agraria. Y más concretamente dicen que proviene de la codificación civil establecida por Napoleón en 1804, cuyas ideas revolucionarias sobre la libertad del ser humano abarcaban todos los bienes, incluidos los terrenos agrícolas. Las leyes napoleónicas tenían inmiscuido no solamente la conceptualización del ser humano, sino que también los aspectos agrícolas. El debate sobre los recursos agrarios debieran suscitar la creación de su propia codificación, separándola, por tanto, del derecho civil. Es decir, en otras palabras, que al darse la codificación del derecho agrario, se separa automáticamente del derecho civil, que el derecho civil pretendía ese derecho civil napoleónico, aparte de las relaciones personales, también tenía relación con el derecho agrario. Viene a darse entonces en los siglos después en Italia en 1828 y en el 32, estudiando en profundidad las limitaciones en función de los asuntos legislativos, didácticos, para demostrar que por sí mismo el derecho agrario merecía su propia autonomía. En otras palabras, cuando los especialistas o sociólogos, analistas agrarios iniciaron con la codificación del derecho agrario, se dieron cuenta que el derecho agrario como el derecho laboral podrían ser y son ciencias o bien merecían su propia autonomía. ¿Por qué? Porque tenían sus propias codificaciones, su forma de cómo proceder. Los antecedentes del derecho agrario moderno, entonces, el derecho agrario es el resultado de una evolución histórica que ha culminado con la aprobación de un cúmulo de normas de profunda inspiración social. Con estas normas se ha pretendido dar respuesta a las exigencias de una clase social que continuamente y en razón de sus necesidades se ha inclinado
a demandar por parte del Estado las satisfacciones de una serie de prestaciones para fines de elevar su condición económica, social y su dignidad como persona humana. De aquí que el agrario tiene un profundo sentido económico-social. ¿Por qué se considera entonces que el aspecto agrario tiene un sentido económico-social? Porque de acuerdo a su codificación, se ha pretendido su propia autonomía y con esa autonomía se da una condición de economía social que pretende establecer esas relaciones económicas en la sociedad. Pero desde el punto de vista de desde el punto de vista de satisfactores para la misma. Esa es la propia filosofía y el espíritu de la codificación agraria. La normativa agraria de rango constitucional, esta la vamos a ver adelante, ya detenidamente, porque el derecho agrario tiene relación con el derecho constitucional. ¿Por qué la Constitución protege el aspecto eminentemente agrario? Nuestra Constitución tiene aspectos socialistas, es social, en donde habla que el bien colectivo debe de prevalecer sobre los bienes particulares. Es un aspecto de carácter social. La normativa agraria de rango constitucional es el resultado de una profunda evolución jurídica, en que la propiedad ya no queda sujeta a los caracteres absolutistas, es decir, lo relacionado con este régimen político. Es decir, que estaba condicionada con este régimen absolutista que le fueron atribuidos por la ideología liberal de la Revolución Francesa, sino que se abandonan los principios de laissez-faire. Es una expresión francesa que significa dejen hacer, dejen pasar. Constituye una de las bases del pensamiento del liberalismo moderno y es una parte clave del capitalismo de libre mercado. En otras palabras, con esta filosofía se abrieron los espacios de los mercados, principalmente agrarios. Con este nuevo orden de Estado, el Estado tiende a inmiscuirse en las relaciones de los particulares, imponiendo limitaciones y cargas a la propiedad. Es decir, en otras palabras, que dicha ideología, estos principios ideológicos, compartan y se pasa del Estado liberal al Estado social de derechos. Con este nuevo orden de Estado social de derechos, se inmiscuye el Estado y tiene relaciones con los particulares y les pone limitaciones y cargas a la propiedad. Se trata de la consagración de los derechos humanos, económicos y sociales, donde ya los individuos se les abrían los espacios para poder entrar en ciertas transacciones de tipo comercial. El agrario como derecho que regula la actividad productiva agrícola, en la cual la propiedad de la tierra goza de una importancia cardinal, sin el proceso pierde la razón de ser. Pues los sujetos agrarios a quienes les ha sido reconocida la protección de sus relaciones a través de normas jurídicas en todos los niveles, necesitan de un proceso para hacer realmente efectiva esa protección. En el inicio de las clases, hablábamos
de que existiendo una normativa, existiendo el ordenamiento jurídico plenamente establecido, que es el derecho sustantivo, es sumamente indispensable. Ese derecho sustantivo tiene que tener un proceso. Y ese proceso es el derecho adjetivo. Por lo tanto, esa normativa que regula el derecho agrario necesita de un derecho adjetivo para hacer realmente efectiva esa protección. ¿Cómo se hace? A través del proceso. Desde el punto de vista técnico-jurídico, nos explicamos cómo el derecho civil tuvo necesidad inicialmente de quitarse, cortarse, para dar paso al derecho mercantil, al derecho internacional, posteriormente a otras normas jurídicas, dentro de las que se destaca el derecho laboral y el derecho agrario. Porque era el derecho civil, la codificación, la que regulaba aspectos eminentemente agrarios. En el transcurso del tiempo se apartó, se cortó, permitió la participación entonces directa del derecho laboral, del derecho mercantil, del derecho agrario. Juzgando entonces objetivamente al derecho agrario, con sus modalidades y características actuales. Vemos que la razón estriba en la insoslayable necesidad de emitir normas dirigidas a la actividad agropecuaria, tomando en cuenta dos aspectos esenciales. Quiere decir, con respecto a lo insoslayable, pueden causar daño. Con sus modalidades y características actuales, vemos que la razón estriba en la necesidad de emitir normas dirigidas a la actividad agropecuaria, tomando en cuenta dos aspectos esenciales. Uno, que la agricultura, como fuente importante que proporciona al hombre satisfactores para sus necesidades más elementales. Estos, desde luego que no se puede prescindir. Hay que apoyar, dárseles. Que el hombre del campo, pequeño propietario o asalariado, en sus grandes expresiones masivas, se encuentra rodeado de factores, circunstancias que lo sumen en la explotación y en la miseria, ¿sí? En tanto que los latifundistas nacionales y extranjeros mantienen en abandono sus tierras o las tienen arrendadas y viven rodeados de opulencia en Guatemala o en el extranjero, viviendo de los arrendamientos. Aquí ya lo miramos desde un punto de vista crítico, desde un punto de vista analítico, en donde podríamos decir este fenómeno se da en el sistema capitalista. Y pueden darse también en otros sistemas. El derecho agrario y ambiental contemporáneo, en apreciable parte, se está esforzando con sentido de lucha para lograr la justicia social en el campo, logrando que la agricultura, a la par que otras ramas productivas, pueda beneficiar a la mayoría de la población. Al arribar al plano de la especulación científica, la cuestión agraria, que viene siendo estudiada fundamentalmente desde el punto de vista, lo que decíamos. Aquí hay algo muy importante. ¿Cuáles fueron los factores que dieron origen al derecho agrario? Acá habla sobre aspectos fundamentales que estudia la cuestión científica de lo agrario. Al arribar al plano de la especulación científica,
La cuestión agraria viene siendo estudiada fundamentalmente desde el punto de vista económico, jurídico y sociológico, con bases doctrinarias y métodos agrarios. Sí, este han sido los problemas económicos, social, políticos, culturales, los que nos dieron la pauta para la independencia y para la propia autonomía del derecho agrario. El doctor Antonio Metchan manifiesta que sin un orden jurídico nuevo no puede haber reforma agraria. Cualquiera de ustedes me dicen, ¿y en Guatemala? Pues ha sucedido. En Guatemala, ¿qué pasó con la reforma agraria? El decreto 900, ley de reforma agraria que se creó en el periodo presidencial de Jacob Arbenz Guzmán, que fue el que tomó posesión cuando dejó el cargo Juan José Arévalo, crea el decreto 900 de reforma agraria y en ese gobierno de Arévalo también se creó la Dirección de Estadística, la Dirección General de Estadística. Y esta Dirección General de Estadística realizó un censo a nivel nacional para ver en dónde se encontraban las tierras, dónde se encontraban las tierras más grandes o más de mayor extensión, porque habían unas que no tributaban, que no pagaban impuestos. Dentro de ellas podemos mencionar la United Fruit Company, que se encontraba en Puerto Barrios, Izabal, y una sucursal en Escuintla, que eran unas empresas exportadoras de banano norteamericanas. Cuando el gobierno principia a no desmembrar, sino que a la repartición de tierras y a darle lo justo a cada campesino, los personeros de la United Fruit Company, juntamente con el embajador estadounidense en Guatemala, principian a crear caos de tipo social, político en Estados Unidos, diciendo que Jacob Arbenz Guzmán es comunista y que está permitiendo el territorio nacional. Permítanme, se fue la batería. Y que Jacob Arbenz Guzmán estaba permitiendo el territorio nacional para las prácticas de guerra de guerrillas, el endoctrinamiento de grupos guerrilleros cubanos que pretendían hacer ciertas invasiones. Estados Unidos realmente toma nota de lo que está sucediendo en Guatemala y llega al extremo de provocar un golpe de Estado. Hacen que renuncie Jacob Arbenz Guzmán, sale de Guatemala, se va a Suiza, se va a Alemania, se convierte en un alcohólico. Guatemala prácticamente lo sacan desnudo en ese golpe de Estado. Fallece pues en México. Lo que sucede con la reforma agraria actualmente puede darse a través de mesas técnicas, de negociaciones, a través de los sectores agrarios. El Estado les compra a los terratenientes latifundistas para dotar de tierras a los campesinos, darles tierras para 15, 20, 25 años que ellos van a estar pagando esos créditos, esas ventas de tierra. Pero
Lamentablemente no se le da seguimiento, no se le da seguimiento a esas reformas agrarias, porque el Estado está cooptado. Los que patrocinan las campañas políticas son los latifundistas, son los ricos, los capitalistas. Y estos son los que hacen llegar a los diputados al Congreso. Los diputados son los que crean las leyes. Cuando llega un proyecto de reforma agraria, mejor lo engavetan. No quieren ni que se enteren quiénes les patrocinaron sus campañas, que fueron estas personas. Y el temor anteriormente a una reforma agraria es que eran movimientos revolucionarios, eran movimientos violentos. Hoy no. Hoy participa la iglesia, hoy participa el cura. Aquellos grandes suculentos de borracheras queriendo arreglar el problema y no arreglan absolutamente nada. Principalmente cuando dicen que lo van a arreglar a través de mesas técnicas. Eso lo olvida el Congreso. El derecho es consecuencia colectiva que se forma frente a una necesidad económica y social. Esa conciencia existe, pero falta concretarla. Es decir, que hay conciencia social, pero ahí están los problemas que no se concretan tal como yo se los mencionaba a ustedes. Aquí vamos a entrar a conocer reuniones en donde estaban mejorando lo que eran las cuestiones relacionadas con el aspecto agrario. Fíjense pues. En la quinta conferencia regional de la FAO es el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos. En una conferencia que se dio en Costa Rica, se probó que el régimen legal de la tierra debe ser regido por un derecho especial y autónomo. Por eso es que se le considera el derecho agrario como un derecho autónomo. En Roma, en 1959, se reconoció crear un instituto para estudiar problemas de la tierra. Ese estudio no solo de diversas legislaciones agrarias, sino el derecho agrario y los principios generales de esta nueva ciencia. Y en el seminario de Montevideo sobre problemas de la tierra en 1959, se creó la Asociación Latinoamericana de Derecho Agrario. En la sexta conferencia de la FAO y la quinta de la OEA en México, en 1960, se recomendó la existencia del derecho agrario, cuyas características esenciales son, fíjense pues, tiene que ser una disciplina jurídica autónoma, de contenido específico y propio, diferenciada de las otras ramas del derecho. Sin embargo, existe cierta relación con muchas ramas del derecho, como ramas sociales y como otras ramas peritajes. Luego tenemos la autonomía científica, autonomía autónoma, autonomía científica y didáctica. Además se dijo que mientras normas del derecho positivo latinoamericano que rigen el derecho agrario no sean sustituidas, dice, por las que aconsejan las nuevas figuras jurídicas del derecho agrario. Será muy difícil que las recomendaciones y las resoluciones de estas conferencias internacionales puedan ser realidades. Lo mencionábamos. Los legisladores están atados por los compromisos adquiridos antes de llegar como diputados. Y no solamente en Guatemala, ¿sí? Todos países de Latinoamérica. Son numerosos los factores de todo tipo que fueron clave para el nacimiento del moderno derecho agrario que hoy en día conocemos. Hasta entonces, abandonado el uso y disfrute particular de cada ser humano y con la ayuda de un pésimo derecho civil que,
interfería de sobremanera en su nacimiento. Sí, el derecho civil no permitía la creación del derecho mercantil, del derecho laboral, del derecho civil, del derecho agrario. Son tres factores los creadores del derecho agrario. Cuando hablamos social, económico, político, cultural en Italia, eran elementos fundamentales. Pero aquí son tres factores los que dieron origen al derecho agrario. Y dentro de ellos, eso ya lo mencionamos, el capitalismo. Acá tenemos al proletario, tenemos al empresario, al señor capitalista, al señor latifundista. Los medios de producción, en efecto, se mantienen y se utilizan. La crisis del derecho privado, desde luego, la crisis estuvo con el derecho civil, en donde se delegaron todos los demás derechos. Y asimismo tenemos también lo que es la evolución constitucional. Nuestra constitución es de carácter social, tiene de izquierda y de derecha, donde habla que el bien colectivo prevalece sobre los particulares. Entonces, cuando hablamos del sistema capitalista en aspectos agrarios, aparecen nuevas tecnologías. Con el avance de la revolución industrial, surge la llamada revolución agrícola. Aparece todo tipo de maquinaria, utensilios útiles para la agricultura, sustancias químicas, abonos, etc. La tierra ya no es considerada como un bien más para el uso y disfrute del hombre, como lo afirmaban las leyes napoleónicas. Ahora la tierra es sinónimo de trabajo y de prosperidad, desde el punto de vista capitalista. Por eso, en el día del examen puede haber algo relacionado con todo esto, por lo tanto ustedes tienen que tener cierta relación en qué consiste el capitalismo, el socialismo, el comunismo, qué pasó en el feudalismo, para que nosotros eh, estemos hablando el mismo idioma y nos comprendamos. ¿Qué es lo que las leyes napoleónicas hablaban? Hablaba del uso y disfrute del hombre y de la tierra. Pero ahora la tierra es sinónimo de trabajo y prosperidad desde el punto de vista capitalista. La tierra comienza a ser un valor económico de gran importancia y con un gran alto carácter de explotación. El capitalismo por sí no fue el creador del derecho agrario, más bien lo fue el derecho comercial. Esto es el criterio de muchos investigadores. Luego tenemos la crisis del derecho privado. Tanto el derecho civil como el comercial no casaban de ningún modo, y las distintas contradicciones que enfrentaban los codicistas da como resultado un derecho agrario de forma independiente, autónomo al resto. Y la tierra comienza a verse como un sinónimo de actividad económica y de explotación financiera, y crece en forma de un derecho de tipo comercial y de actividad económica, que hasta entonces carecía de nombre. Aquí es donde nace el moderno derecho agrario, es decir, del tipo comercial, de la actividad económica. En segundo término, podríamos decir aspectos económicos, políticos, sociales, culturales. Todo está interrelacionado. Sigamos. Tenemos la evolución constitucional.
Los avances constitucionales de las constituciones, pues, fueron partícipes en la creación del derecho agrario, defendiendo los intereses sociales. El propósito era de llegar a una justa repartición de los bienes, un acceso justo al trabajo, y dentro de este marco, el derecho agrario reunía todos los requisitos para hermanarse con el derecho constitucional. Tienen una gran relación con el derecho constitucional nuestro, cuando se protege a las comunidades indígenas. Cuando se protege, se habla del bienestar común de las tierras de los campesinos en nuestra Constitución. Lo vamos a ver adelante. Bueno, este hermanamiento entre el derecho agrario y el derecho constitucional es un antecedente que aparece por primera vez en la Constitución mexicana. Años después aparece en la Unión Soviética en 1836 como un derecho de Estado y un derecho público. Otro caso lo encontramos en la República Dominicana en 1966, cuyo artículo agrario octavo tercero declara la tierra con fin útil con objeto de eliminar los latifundios. En República Dominicana se dieron ciertas reuniones en donde se pretendía, a través de los gobiernos y de los países consensuados, luchar para la eliminación de los latifundios, que eran grandes extensiones de tierra que se encontraban en pocas manos. Contrario censo al minifundio. Y el minifundio eran grandes extensiones, y el minifundio pequeñas extensiones de tierra con las grandes cantidades de personas. Entonces, son dos conceptos que tenemos que tenerlos presentes para el día del examen. Bueno, la invención del derecho agrario en la sociedad moderna. El derecho agrario surge como una nueva rama del ordenamiento jurídico a comienzos del siglo XX. Es una creación histórico-social por parte de los juristas, en un momento en que el desarrollo de la agricultura presentaba problemas de articulación con los principios del orden del sistema jurídico político, principalmente en aquellos países que presentaban una desigualdad distribución de propiedad de la tierra. Es decir, que existía una gran desigualdad, existía mala distribución de la tierra. Es casual que el derecho agrario aparezca al mismo tiempo que el derecho del trabajo. Y en el marco de la nueva forma de Estado social de derecho, ya que la cuestión agraria era también una manifestación de la cuestión social. Es decir, de las luchas del movimiento obrero y campesino para reivindicar la ciudadanía y para ejercer control sobre la organización y condiciones de vida y de trabajo. Lo que pretende el derecho agrario es el reconocimiento y tutela del productor agrario, de los arrendatarios, aparceros, trabajadores asalariados del campo, los mozos, que lo vamos a ver, bien para ser los beneficiarios de una reforma agraria de reparto de tierras. Ya no hubiese problemas ni límites territoriales, porque todos los campesinos tuvieran sus tierras para trabajar. Pero como no hay voluntad política,
la situación en el país se continúa en las mismas. Hay más de 2.000 problemas de tipo de problemas agrarios en Guatemala. Al extremo que el señor Yamatei suspendió lo que era la Secretaría de Asuntos Agrarios. Ese presupuesto se lo echó a la bolsa y esa secretaría era la encargada de llevar el control de todos los conflictos agrarios en el país. Hoy quedó con tierra, protierra y fontierra. Solo se ve la sombra. ¿Qué hacen? No sé. Pero hay un montón de gente trabajando ahí. ¿Qué hacen? No sé. Bueno, tal vez hay alguno de ustedes metido ahí. Mire, pues, es cierto. Ahí está el jefe tiene su jefe y su jefe tiene a su colaborador, el colaborador tiene su ayudante, el ayudante tiene el ayudante del ayudante y hasta que llegan con el portero y el portero dice que disculpe que no nos dejan entrar porque están operando, dice, estamos operando, dice. Esa es nuestra administración. Miren pues, vean, el fomento de la agricultura perseguía el aumento de la producción de las explotaciones como presupuesto y condición para el desarrollo económico general, valorando y reconociendo a los productores y no limitarse solo a establecer medidas de tipo proteccionistas. Para conseguir tales objetivos, la agricultura requería de grandes obras y grandes inversiones como nuevas formas de organización de las relaciones entre propietarios y cultivadores, empresarios y trabajadores. Entonces, se puede hablar del derecho agrario. Se puede hablar del derecho agrario como el conjunto de reglas, conceptos y prácticas jurídicas cuando se dan dos condiciones. Vean qué interesante. Podemos hablar del derecho agrario, reglas, conceptos, prácticas jurídicas, pero tienen que darse dos condiciones. La primera es la existencia de una legislación que atribuye relevancia especial o particular a las actividades agrarias. En la Constitución está regulado, pero no se le da el seguimiento que se requiere para los mismos. Los usos y costumbres del campo también atribuían relevancia particular a los tiempos y espacios en los que se practicaban los cultivos y a las relaciones sociales agrarias. Pero es evidente que tanto los nuevos códigos como el nuevo derecho agrario se fundaban sobre otros principios y reglas. Esta existencia, esa legislación debe estar basada en principios axiológicos, es decir, de principios éticos, morales, profesionales, de normas creadas por el legislativo para la dotación de tierras y aspectos financieros a la clase campesina. Luego tenemos el otro aspecto. Cuando los abogados, los que estudian leyes, asumen como objeto de reflexión y estudio particular el conjunto de reglas y técnicas que tienen por finalidad organizar la producción agraria, interviniendo, dice, factores históricos y sociales. ¿Se dan cuenta? Todo lo que hemos estado viendo en este momento, su origen, su creación del derecho, sistema capitalista, problemas del derecho privado, la relación con el derecho constitucional, factores sociales, económicos, políticos, culturales, es algo relacionado en materia agraria, en donde los legisladores debiesen de estar compenetrados con relación a las fuentes del derecho agrario. Eso coadyuva
para la creación de un ordenamiento jurídico normativo de una reforma agraria. Cuando los juristas asumen como objetivo de reflexión y estudio particular el conjunto de reglas y técnicas que tienen por finalidad organizar la producción agraria interviniendo factores históricos, sociales, fuentes reales, formales del derecho en el Congreso. Los juristas que indagaban en los usos y costumbres del campo descubrieron en que hay maneras distintas de abordar la organización de la agricultura, y no solo aquellos que proponían los doctrinarios liberales, elaborando un conjunto de reglas generales y abstractas poco apegadas a la realidad socioeconómica agraria, como lo mencionaban las leyes napoleónicas. En resumen, el derecho agrario aparece como una manifestación del proceso de los ordenamientos jurídicos en las sociedades modernas, que han estudiado particularmente los sociólogos. La tensión y el conflicto que se produce en las sociedades modernas burguesas entre el desarrollo agrario y desarrollo del capital no presentan idénticas características que el conflicto entre propietarios y cultivadores de otras épocas. Jóvenes alumnos, estos factores, estos elementos son los que se han venido trabajando desde la Revolución Francesa hasta nuestros días, con la creación del Código Laboral, con la creación del derecho agrario, que se desligan del derecho civil, que realmente no les permitía su desarrollo y como consecuencia tuviese que dárseles y conseguirse un ordenamiento plenamente jurídico para ellos. Pero para lograr a ello tuvo que hacerse estudios y análisis sociológicos, culturales, políticos, económicos, la dotación de tierras, la forma equitativa de la distribución de las mismas. Bueno, el lunes 10 de agosto continuamos con la definición del concepto del derecho agrario. ¿Cuál es el concepto de derecho agrario? El concepto del derecho agrario es derecho agrario. ¿Cuál es el concepto de derecho penal? Licenciado, usted me pregunta el concepto, me pregunta la definición, pero así muy amablemente, ¿va? Te pregunto la definición, compañero. Gracias. Conjunto de normas jurídicas donde ustedes le dan elementos, naturaleza jurídica, características, etcétera. Pero si le está pidiendo el concepto, dígale que es derecho penal. Pero no entre en polémica con él porque pierde el examen. Jóvenes alumnos. Así, pase feliz tarde, feliz fin de semana, se porten bien y nos miramos el próximo lunes.